Todo ajedrecista a lo largo de su carrera se ha preguntado en algún momento cuándo debe rendirse, cuándo debe aceptar unas tablas o incluso cuándo debe ofrecerlas. Y no solo cuándo, sino cómo ofrecerlas. A estas preguntas vamos a darles respuestas con el siguiente ejemplo. Aquí el blanco no tiene buenas jugadas. Aquí el blanco tiene problemas. Porque es que caballo C3 es muy fuerte esa jugada. Ahora estaría... A ver, todavía habría que acabar la partida, pero aquí el blanco está casi perdido. Porque tiene demasiadas dificultades. Caballo C3 es muy fuerte. Ya no es el simple hecho de que te come un peón. Es que te da un doble al alfil y te come el de Ana 2. Y encima, desde C3 te ataca el de B4. Es que te hace un triple. Ahora, aquí el blanco estaría casi perdido. Nunca se debe de abandonar. No se debe de abandonar porque es cierto que aquí el negro nos tiene una amenaza muy fuerte, que es caballo C3, pero también hay que contar que nuestro rival no tiene por qué hacerlo. ¿No? Otra cosa es que tuviera dama de menos. ¿Cuándo se debe de abandonar? Es una pregunta que me la han hecho más de una vez. Y yo, la verdad, no tenía una respuesta correcta. Y un jugador me dio la respuesta, que es la siguiente: cuando el cuerpo te lo pida. Es decir, a mí cuando me pide el cuerpo rendirme, bueno, pues cuando tengo dama de menos y me va a dar el mate de la dama. Entonces me rindo. Cuando tengo torre de menos y no tengo ningún tipo de contrajuego. Pero una pieza por 3 peones que todavía el negro tiene que acertar en varias jugadas. Yo aquí no me rendiría, jamás. Jamás de los jamases. Yo aquí con blancas haría alfil de 2. Que es una mala jugada, pero por lo menos evito caballo C3. ¿No? Y si, por ejemplo, ahora el negro hiciera torre de 8, activando la torre, pues haría alfil de 3. Y bueno, intentaría jugar esta posición. Es cierto que estoy peor, pero el negro me tiene que ganar. Seguramente aquí el negro acabe ganando con caballo C5, por ejemplo. Ya son jugadas que tendría que darse cuenta mi rival, ¿no? Entonces ya sería otra partida, ¿no? Evidentemente hay que tener claro que estoy peor, que estoy perdido, pero todavía mi rival pues me tiene que ganar, ¿no? Bueno, cuando un rival os pida tablas, ¿vale? No deberíais, como norma general, aceptarlas nunca. Y cuando solo os lo tenéis que plantear, lo de coger las tablas. Os voy a decir cuándo jamás debéis de coger las tablas y después os voy a decir casos donde sí os lo podéis plantear, ¿vale? Como norma general, nunca se cogen las tablas. Como norma general. Tablas son rey contra rey, ¿vale? O rey-torre contra rey-torre. Cualquier otro tipo de posición nunca son tablas. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tenéis que hacer es jamás coger tablas. Es decir, si os piden tablas, otra cosa, si os piden tablas, os las tienen que pedir en su tiempo, tienen que mover su jugada y antes de darle al reloj, antes de presionar el reloj, pedir tablas. Son las formas de pedir las tablas. Nunca nadie te puede pedir tablas cuando a ti te toca mover. Esas tablas estarían mal pedidas. ¿De acuerdo? Porque generalmente muchos jugadores no saben cuándo se deben de pedir las tablas. Es decir, ahora le toca al blanco en esta posición. Si el blanco me quiere pedir tablas, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, alfil E3 y antes de presionar el reloj, cantar la jugada y ofrecerme tablas. No puede ser que haga alfil E3, le dé al reloj
y en mi tiempo, que ahora ya está mi tiempo corriendo, me pida tablas. No, tienes que pedir tablas justo antes de acabar de mover, porque un movimiento se termina cuando haces la jugada en tu tablero, ¿no? Por ejemplo, alfil le va 3, ya no puedes deshacer esa jugada, pero no se completa la jugada hasta que pulsas el reloj. Entonces, antes de que pulses el reloj, tú tienes que pedir tablas. Entonces, yo las tablas, por norma general, yo nunca las pediría, ni las aceptaría. Nunca. Y ahora os voy a decir cuándo jamás se deben de pedir las tablas, aceptarlas. Solo se debería de aceptar las tablas cuando, por ejemplo, es la última ronda y el puesto es el que vosotros consideráis adecuado. Por ejemplo, por una clasificación. Es decir, imaginaros que estáis jugando el Campeonato de España, ¿no? Y si quedáis entre los 5 primeros, haciendo tablas, la última, ¿no? Es un buen resultado. Y, o décimo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Es un buen resultado y no te la quieres jugar. Y el chico te pide tablas, pues estáis muy... Deberíais de cogerlas si os interesa. Pero en la última ronda, en la primera ronda o segunda ronda, jamás se aceptan tablas. Nunca. Ya en la última, bueno. Luego, ¿cuándo se pueden aceptar tablas? Bueno, pues cuando tu rival te pide tablas y tú estás completamente perdido. ¿No? Porque estás completamente perdido, por tiempo, por posición, pues las coges. ¿No? Y ya está. Esos son los dos únicos casos. Para todos los demás, nunca se cogen. Nunca. Y jamás cojáis tablas a un jugador por miedo a perder. Un jugador que pide tablas está... A mí me está diciendo, y a vosotros os tiene que decir que tiene miedo. Se va a equivocar. Está nervioso. Cuando estás nervioso, te equivocas.